primeramente tengan muy buenas tardes, deseando que tengan un excelente día. Vamos a iniciar una presentación. Tenemos Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a pasar a la parte de la agenda de trabajo semanal, en la cual nos vamos a basar prácticamente todos los procesos que vamos a llevar a cabo en las 2 horas clase. Tenemos los diferentes puntos. Vamos a iniciar con el punto 1, que es la bienvenida, que la ejecutamos al inicio de la presentación. Luego tenemos lo que es el punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, problemas ecológicos. Este contenido de aprendizaje es el último del plan de estudio del área de biología, y con ello vamos a cerrar ya la parte de clases de contenidos. Y solo nos vamos a quedar para la próxima sesión con el refuerzo académico con base al material del Ministerio de Educación. Ya que ya les relataré más al respecto, pero en esta clase vamos a abordar como último contenido sobre los problemas ecológicos como la lluvia ácida. Así también vamos a comprender cuál es la diferencia entre el fenómeno tropical del niño y de la niña, y todo este tipo de problemas que inciden directamente en el bienestar de las sociedades. Luego tenemos el punto 3, que lo vamos a llevar a cabo para la próxima sesión, que es el refuerzo académico para la prueba Avanzo. Dentro de este refuerzo académico vamos a repasar un material de estudio que lo ha proporcionado el Ministerio de Educación. Se llaman PRIME, el cual suele ser un banco de preguntas para poder realizar lo que son esos tests, como la PAES y así también la prueba Avanzo. Así que dentro de lo que vamos a estudiar, los ítems y literales, está y cabe la posibilidad de que alguno pueda salir dentro de esta prueba Avanzo, ya que como les comentaba, suelen retomar de lo que es esos bancos de ítems para estas pruebas ya oficiales. Así que luego de repasarlo, vamos, y así también se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan y así también lo repasen y lo estudien. Luego tenemos el punto 4, que es la retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevamos al cabo de cada una de las sesiones. Y como último punto tenemos el cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar trabajando en las 2 horas clase que tenemos durante la semana. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, problemas ecológicos. Tenemos acá el tema, lleva por título Problemas ecológicos. Básicamente en este tema es un estudio de las diferentes problemáticas que aquejan a las sociedades en cuanto a problemas climáticos y así también algunos efectos producto del adelgazamiento de la capa de ozono. Y como podemos ver, el indicador de logro que vamos a pretender dentro de lo que es esta clase, indagar las causas naturales humanas que están provocando el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida en el planeta e identificar acciones que puedan contrarrestarlos. Básicamente lo que vamos a estar estudiando dentro de lo que es este último contenido de aprendizaje de la unidad de biología será los problemas, que son prácticamente el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la desertificación, la lluvia ácida, el fenómeno tropical del niño y la niña, los efectos, partiendo también de las posibles soluciones que hay dentro de los tratados y convenios internacionales, en especial el protocolo de Kioto. Y como podemos ver acá en estas imágenes, tenemos una muestra de problemáticas ambientales que no únicamente es de un país, sino que a todos los países les afecta. Como por ejemplo, tenemos en esta imagen la desertificación, que es la pérdida de nutrientes del suelo, y dan como resultante lo que es su aridez. También tenemos nevadas extremas en diferentes países, huracanes, tormentas tropicales e incendios forestales. Todos ellos podemos decir dentro del contexto del campo de la biología que son problemas ecológicos que inciden directamente en la calidad de todas las personas en cuanto a su vida. Bueno, vamos a pasar por cuestiones de tiempo al siguiente punto, que ya es propiamente el desarrollo del contenido de aprendizaje. Vamos a iniciar abordando lo que es este primer problema, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. De seguro hemos escuchado del ozono y de su capa que forma parte de la atmósfera,
Y antes de iniciar con una explicación, me gustaría conocer qué han escuchado o saben sobre la capa de ozono. Si me comparten, podemos hacerlo en el chat o habilitando su micrófono. ¿Qué hemos escuchado sobre la capa de ozono y su adelgazamiento? Si me comparten, por favor, ¿qué hemos escuchado referente al ozono y la capa de ozono? ¿O hemos visto en alguna publicación o alguna clase de ciencias pasada? ¿Qué hemos escuchado referente a la capa de ozono? Priscila, Oscar, Catherine, Gabriela, Carlos. ¿Ya hemos escuchado referente a la capa de ozono? Si es así, me comparten, por favor. O de lo contrario, si es nuevo, también me lo comparten en el chat. ¿Qué hemos escuchado sobre esta cuestión del ozono y la capa de ozono en general? Bueno, si es nuevo el contenido de aprendizaje, nos comenta en el chat, está sobre la atmósfera de la Tierra. Muy bien, y en efecto es una capa muy superior de la atmósfera. Excelente, y cuando hablamos de la capa de ozono, vamos a iniciar con ello, podemos decir de que nuestra atmósfera está basada en diferentes capas. Podemos hacer la comparación con una cebolla. ¿Qué pasa con la cebolla? Pues tiene diferentes capas. Pues la capa más externa de la atmósfera se llama ozono. Y esta capa de ozono tiene pequeñas partículas de O3, que son 3 átomos de oxígeno unidos, que permiten filtrar los rayos ultravioleta del sol. Y en ese sentido, cuando hablamos de esta capa en particular, nos vamos a referir al ozono. ¿Y qué es el ozono? Pues es una molécula compuesta únicamente por oxígeno, a diferencia del que respiramos, que es O2, ya que en el caso del ozono se encuentran unidos 3 átomos de O3. En otras palabras, el ozono tiene una base en el átomo de oxígeno, sin embargo, su estructura molecular se conforma de 3 átomos, a diferencia del oxígeno, que son 2 átomos. Asimismo, podemos decir del ozono de que tiene un tono y un color azul, por eso al ver el firmamento o el cielo tiene ese color respectivamente, que es debido al ozono. Asimismo, el ozono tiene un olor muy intenso e incluso puede ser letal para la salud humana. Por ende, cuando hablamos de el ozono, lo vamos a encontrar en la alta atmósfera, en la estratosfera, y sirve como filtro natural de los rayos ultravioleta del sol. ¿Y cuál es el problema? Pues su adelgazamiento. Debido a diferentes agentes ambientales, producen un problema y eso aqueja al mundo actual. Y como podemos ver acá en esta imagen, es una progresión de cómo ha ido variando lo que es la capa de ozono. Si vemos en esta primera imagen del planeta, específicamente del polo sur, vamos a ver claramente de que el ozono se mantiene en cierta manera en equilibrio a nivel planetario, en igual cantidad de partículas por billón. Sin embargo, vemos presente lo que es una región con una disminución considerable de partículas por millón. Sin embargo, si vemos la siguiente imagen, vemos claramente que para el año de 1989 ya hay un agujero en la capa de ozono. En otras palabras, hay una disminución por debajo de 200 partículas por millón de O3. Luego vemos para el año 1999, se incrementa lo que es la disminución del ozono dentro de la atmósfera, y para el año 2013 vemos claramente una caída muy considerable del ozono. Y por ende, genera lo que es un problema a nivel ecológico.
Veámoslo ahora desde el efecto atmosférico y la perspectiva física. Analicémoslo primero desde la atmósfera. Primero es de comprender de que la atmósfera tiene diferentes capas y en la estratosfera se encuentra lo que es el ozono. En otro sentido, de 10 a 30 kilómetros en lo más alto del planeta Tierra. Pues este ozono, que es O3 en su fórmula química, es afectado por los contaminantes o gases ambientales, como por ejemplo el gas CFC o también llamados clorofluorocarburos y el gas HCFCC, que también son llamados aerosoles o también refrigerantes. Todos los refrigerantes, aerosoles que emplean las diferentes industrias, pues afectan directamente lo que es el ozono. En otras palabras, lo dañan y así también hacen de que se pierda el ozono dentro de lo que es la atmósfera. Así también los extintores, al usarlos, emiten gases que generan lo que es una pérdida de ozono en la estratosfera y el bromuro de metilo que está dentro de los pesticidas que también ocasionan este tipo de problemática. Asimismo, podemos mencionar de que en el caso de los rayos ultravioleta alfa y ultravioleta beta, que son provenientes del sol, los alfas son de banda larga, mientras los ultravioleta beta son de banda corta. ¿Y qué pasa? Pues disminuyen la intensidad estas partículas de ozono en la atmósfera, a tal manera de que lleguen a la superficie de la Tierra de una manera tal de que no afecte a los ecosistemas y la vida, ya que de lo contrario, si no existiera el ozono, todos en este momento no estuviéramos vivos, ya que prácticamente todo tomaría fuego, se incendiara debido a que penetraría lo que es sin ninguna disminución de su intensidad los rayos ultravioletas provenientes del sol. Asimismo vemos claramente cómo se compone un clorofluorocarburo por cloro, que es el principal elemento atómico que destruye el ozono en la atmósfera. Vemos claramente, se rompe la molécula O3 y se adhiere a lo que es al cloro formando monóxido de cloro. Y por ende, se da la ruptura del ozono. También tenemos la perspectiva física de cómo funciona este proceso. Tenemos lo que son los rayos ultravioleta beta, llegan a lo que es a la molécula de clorofluorocarburos, de los CFC, luego se da lo que es la descomposición del O3, que es en ese sentido el ozono, se toman dos oxígenos para que se forme al final del proceso lo que es monóxido de cloro. Y por ende se pierde lo que es ese un oxígeno que resulta de la descomposición de la molécula de ozono y de esa manera se da el ciclo de pérdida de esta partícula tan importante para la atmósfera de nuestro planeta. También tenemos otro problema ecológico que está dentro de lo que es la parte de este contenido de aprendizaje, que es la lluvia ácida. De seguro hemos escuchado o nos han dicho de que no nos mojemos con la lluvia, de que es malo bañarse con el agua de lluvia, pues todo ese tipo de creencia tiene una base científica, ya que en el caso de la lluvia, que en general las que se encuentran dentro de lo que son zonas industriales o capitales, donde hay mayor urbanización, ocurre lo que es este problema ecológico. ¿Y en qué consiste? Pues es de gran magnitud, ya que sus efectos son irreversibles. En otras palabras, los daños que ocasiona al medio ambiente este tipo de problema, que es la lluvia ácida, no se pueden restaurar. En el caso de un ecosistema, si la fauna de peces es afectada por la acidificación de un lago, pues no se va a poder restaurar esta problemática. Así también la caída persistente de la lluvia ácida afecta a lagos, ríos y aguas subterráneas que dan como resultado una dimensión del daño que depende del grado de acidez. Mientras más ácida sea esta lluvia, así será lo que es el nivel de impacto negativo. Y para poder verlo, veamos esta imagen. Tenemos lo que es una ciudad, así también una industria que emiten lo que son gases a la atmósfera y la emisión de los vehículos. Pues, ¿qué pasa con este problema de la lluvia ácida? Que todos estos gases llevan consigo lo que es ácido sulfúrico, cuya fórmula química es H2O SO4, y ácido nítrico, cuya fórmula química es HNO3. ¿Y qué sucede?
pues estos ácidos que son a nivel de partículas microscópicas que se suspenden en el aire, son desplazados por los vientos alisios, hasta tal manera de que los desplaza y los mueve hacia las zonas de convergencia donde se forman las tormentas. ¿Y qué ocurre? Pues estas pequeñas partículas de ácido sulfúrico y ácido nítrico se adhieren a las gotitas de agua de lluvia, para ponerlo así en ese sentido, o en el caso de la nieve. ¿Y qué ocurre? Pues precipita el agua de las nubes en forma de lluvia y así también la nieve en forma de nevadas y llevan consigo lo que son estas gotas de ácido, tanto sulfúrico como también de ácido nítrico. ¿Y qué produce? Pues daños a nivel de la agricultura, de lo que son los cultivos, se acidifican lo que son los lagos, las lagunas, los ríos, aumenta lo que es la proliferación de algas marinas y eso da como resultante la muerte de los peces. Asimismo, dentro de las ciudades daña la infraestructura, lo que es en especial la metálica, la corroe, como por ejemplo las estatuas. Si hemos visto de casualidad lo que es corrosión, pues es producto directamente de la lluvia ácida. Y de esa manera vemos claramente que es un problema grave debido a las emisiones de gases que produce el sector industrial y así también los vehículos. También tenemos otro problema que es la desertificación, que está asociado directamente al campo de la ecología. Y en ese sentido, el concepto de erosión se transformó a desertificación. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues a partir de la conferencia de Nairobi en 1977 de la Comisión Mundial para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, ya que vieron la necesidad de reformar el concepto de erosión que únicamente aplicaba a la actividad humana que acababa con lo que son los nutrientes del suelo, pues este concepto es más amplio, ya que en el caso de la desertificación lo podemos definir como la propagación de las condiciones desérticas en áreas áridas y semiáridas con menos de 600 milímetros de lluvia, debido a la influencia del ser humano y de las condiciones climáticas. En otras palabras, cuando hablamos de la desertificación, nos vamos a referir a un problema asociado directamente a la actividad humana, en especial a la tala de árboles, a la sobreexplotación del suelo por el pastoreo y ocasiona este tipo de paisaje en cuanto al suelo. La erosión es restaurable. Sin embargo, la desertificación ya no se puede restaurar los nutrientes del suelo porque ya está tan dañado, tan quebradizo debido a la escasez de agua y así también a los pocos nutrientes que tiene, que es muy difícil poder restaurarlo. Y por ende, debido a la actividad humana, como también a la poca agua y así también lluvia que cae dentro de una región en particular. Y así vamos a definir este problema de la desertificación. Y tenemos acá la situación actual de la desertificación en este mapa a nivel del mundo. Tenemos los colores amarillos que representan áreas desérticas y semidesérticas, el color rojo que representa áreas en peligro de desertificación. También tenemos el color verde musgo, que es la extensión de los bosques tropicales y mejor conservados, verde claro, bosques tropicales, el color azul que representa áreas de contaminación costera y el color violeta que representa áreas afectadas por la lluvia ácida. Y si nos vamos al mapa del mundo, vemos claramente de que hay muchas regiones en las cuales ya están sufriendo por este problema de la desertificación. En otras palabras, eran regiones que tenían bosques tropicales, pero debido a la deforestación, a las condiciones climatológicas, que es la baja cantidad de lluvia que cae en esas regiones, se da este problema de las zonas desérticas o semidesérticas, que evolucionan posteriormente a zonas con desertificación. Y por ende vemos claramente otros colores, como el azul, que son zonas costeras en peligro y explotadas gravemente. Así también tenemos áreas afectadas por lluvia ácida, que son las violetas, y claramente vemos de que en cuanto a los bosques a nivel del mundo, están cada vez más escasos tristemente. También tenemos otros fenómenos que están asociados a la calidad de vida de las personas y así también a problemas a nivel ambiental, como es el fenómeno tropical del niño y el fenómeno tropical de la niña.
Ambos son problemas que son ocasionados directamente por el calentamiento de las aguas del Pacífico. Por eso, cuando escuchemos tropical, hace alusión a todos aquellos países que gozan principalmente de las aguas del Pacífico. Y en ese sentido, estos fenómenos afectan a todas esas regiones que son bañadas con las aguas de este océano en particular. Y cuando hablamos del fenómeno del Niño, vamos a iniciar con él, es un fenómeno climático relacionado al calentamiento de las aguas, mientras el fenómeno de la Niña es todo lo contrario, debido a que pues es ocasionado a bajas temperaturas en la superficie del océano. Y como podemos ver acá en estas imágenes, es la comparativa de cómo funcionan estos fenómenos tropicales. En el caso del fenómeno del Niño, vemos claramente de que las aguas cálidas, calientes, van a lo largo de la superficie del océano Pacífico por encima de las aguas frías. ¿Y qué ocasiona ese tipo de efecto en cuanto a la cantidad de temperatura de las aguas? Pues mayor cantidad de precipitaciones y lluvia. Va a traer tifones, huracanes, y así también puede traer consigo lo que es mayor cantidad de lluvia a las regiones que son bañadas por el océano Pacífico. Mientras el fenómeno de la Niña es todo lo contrario, ya que ocurre un enfriamiento de la superficie del océano Pacífico. ¿Debido a qué? Pues a las aguas que vienen por corriente del Polo Norte. Enfrían lo que son las aguas del Pacífico y produce lo contrario al fenómeno del Niño. En otras palabras, corre la lluvia, desplaza lo que son las lluvias, las tormentas y así también tifones, entre otros fenómenos meteorológicos asociados a la lluvia, y de esa manera provoca dentro de estos países que están rodeados por el océano Pacífico una disminución de las lluvias, que produce lo que son sequías, olas de calor, entre otras. Así como lo podemos ver hoy en día acá en nuestro país, de que la temporada lluviosa ha estado totalmente diferente. No ha caído la lluvia como se ha mantenido durante ciclos en años anteriores, pues debido principalmente al fenómeno de la Niña. También podemos decir de que estos fenómenos son producidos por perturbaciones meteorológicas como las lluvias. Vemos claramente de algunas sequías en las zonas costeras del Pacífico, en este caso de Oceanía y así también el sureste asiático. También tenemos algunos daños a nivel de México en las condiciones climáticas más severas, más olas de calor, así también más sequías, más daño a la agricultura. En el caso del norte de América, vemos claramente algunos problemas como mayor humedad en el sureste y menos precipitaciones en el norte, el descenso de las temperaturas en cuanto a las aguas del Polo Norte. Y todo este tipo de problemas se desplazan las corrientes de agua y producen lo que es este fenómeno tropical del Niño y de la Niña. Y como podemos parar acá en la telemetría de lo que es el planeta Tierra, en el caso del fenómeno del Niño, vemos claramente estas zonas rojas representan lo que es el calor. Y claramente vemos de que va a lo largo de la zona de convergencia intertropical, donde se forman huracanes y tormentas tropicales que afectan a Centroamérica. Vemos claramente de que es el calentamiento del océano Pacífico. Mientras el fenómeno tropical de la Niña es todo lo contrario. Vemos claramente un tono azul profundo y así también oscuro, el cual representa lo que es el agua fría o unas bajas temperaturas sobre lo que es el agua del Pacífico y de esa manera desplaza lo que son las lluvias. Hay más sequías y así también hay una mayor afectación en cuanto a la cantidad de lluvias. Pero a todo problema tenemos lo que son soluciones climáticas. Y en ese sentido, viendo la problemática, los países decidieron por crear lo que son protocolos, en los cuales El Salvador es un país miembro. Y del protocolo que vamos a hablar es el protocolo de Kioto, el cual de seguro hemos escuchado, que se firmó en el año de 1998 por casi todos los países del mundo. El Salvador es un país miembro por más de 265 países dentro de lo que es la convención de la UNCCD, que es una Unión Internacional para el Cambio Climático de los países miembros, los cuales vieron la situación de la problemática ambiental actual, ecológica, en cuanto a los gases contaminantes, y tomaron la decisión de plantear objetivos para cada uno de los países, tanto desarrollados como los países subdesarrollados.
¿Y cuál es el objetivo previsto? Pues reducir en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero en un lapso de 10 años. En ese sentido, vemos acá los niveles de referencia en 1990. Para el 2012 se estableció lo que es una reducción del menos 22,6% y el compromiso del menos 5% por cada 10 años. Y como claramente vemos, este acuerdo internacional de la CMNUCC, que es la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, fue adoptado en Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997, entró en vigencia en el 98, y en ese sentido entra en vigor ya propiamente con las mediciones de estas emisiones de estos gases, que son los contaminantes y los previstos dentro del objetivo, como el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos y así también los hexafluoros de azufre. Pues todos estos gases contaminantes de la atmósfera, reducirlos en un 5% cada 10 años. Vemos algunos efectos producto de esta medida para el año del 2012 y 2020. Se pronostica lo que es una proyección de una reducción de los gases en torno a un 23% respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, este protocolo de Kioto ya está bastante obsoleto, ya que últimamente, hace unos 3 años, se creó un acuerdo a nivel internacional debido a la emergencia que existe de cambiar todas las políticas a nivel mundial en cuanto a la economía, al uso del combustible fósil y otros aspectos relacionados a la educación. Crearon lo que es el Acuerdo de París, que se firmó hace unos 3 años por países miembros, aproximadamente casi todos los países del mundo. Solo algunos países tuvieron excepción, como Cuba, entre otros, los cuales tomaron la decisión de no únicamente reducir a un 5% cada 10 años sus emisiones de gases de efecto invernadero, sino de que tomar una medida más drástica, porque la condición del clima está tan grave de que esta medida no va a tener un impacto tan positivo si se toman otras medidas más extremas. Y en ese sentido, este Acuerdo de París sugiere de que los países tomen la medida de cambiar a tecnologías verdes y la transición a energía eléctrica en vez de combustibles fósiles. Y todo lo que vemos hoy en día, como el movimiento verde, la ecología, el medio ambiente, surge a partir del Acuerdo de París. Muy bien, con ello vamos a llegar al término de la clase de este día con la retroalimentación de los aprendizajes. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a brindar sus opiniones y respuestas de cada una de ellas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice qué factores deben de desaparecer para minimizar la desertificación. ¿Qué actividades deben de dejar de hacer los humanos para evitar seguir avanzando en este problema de la desertificación? Creo que La minería, profe. Muy bien, la minería. Sí, Oscar. No, ya no. Bueno, algunos otros ejemplos que puedan proporcionar de actividades que eviten o minimicen lo que es la desertificación. Teníamos el ejemplo de la minería. Cuando ocurre ese proceso de la minería, se da tala de árboles. Y cuando exista tala de árboles y veamos que hay deforestación de un bosque, de algún parque, eso significa y se enciende la alarma de desertificación. Porque cuando no hay cubierta de árboles, ¿qué pasa con la luz del sol? Penetra más en el suelo. Y eso va a aumentar la deshidratación del suelo porque se da por condensación lo que es la vaporización del agua y eso va a producir pérdida de nutrientes por el calor, a tal punto de que ese suelo se va a tornar como el suelo del desierto. Así que ese es de los factores, la minería y evitar la tala de árboles. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dice cuál es la diferencia entre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Cuál es esa diferencia que hace totalmente cada uno un aspecto en particular? El aumento y descenso de la temperatura que influye en cada uno.
Excelente. En el caso del niño, la temperatura es alta, o sea, caliente, y en el caso de la niña es fría. Gracias, muy bien. Excelentes aportes. Y en efecto, como han mencionado, esa es la diferencia radical, el aumento y descenso de temperatura. En el caso del fenómeno del Niño, aumentan las temperaturas del Pacífico, de todo el océano, y eso va a producir, ¿qué? Pues mayor cantidad de lluvias para nuestras regiones. E incluso, si se calienta demasiado las aguas del océano Pacífico, van a producir tormentas y huracanes. Cuando vemos la formación de huracanes, y siempre en una misma zona, pues es debido a estos fenómenos en particular, que es el fenómeno del niño. Mientras el fenómeno de la niña es lo contrario, es el descenso de la temperatura, se hace más frío lo que es las aguas del Pacífico, y eso aleja lo que son las tormentas, trayendo consigo a nuestros países más sequía y así también olas de calor. En cierta manera, si vemos a nuestro alrededor, y de seguro hemos sentido la diferencia este año en cuanto a las lluvias. Si lo hemos notado, ha caído menos lluvia que el año pasado. De igual manera, ha estado bastante irregular lo que es la temporada lluviosa, pues debido principalmente al fenómeno de la niña, porque los polos se están derritiendo, hay un deshielo de los casquetes polares, y toda esa agua fría que sale de ahí corre hacia el Pacífico y produce el fenómeno de la niña. Vamos por la última pregunta, que es la número 3. Nos dice, es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos que se presentan en la atmósfera. ¿Cómo se llama esa forma de contaminación? La lluvia ácida, profe. Excelente, y en efecto es la lluvia ácida. ¿Por qué? Pues los ácidos de las fábricas, cuando veamos y pasemos por una zona industrial y veamos ese humo que va hacia la atmósfera, pues en ese humo hay ácidos, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Van a nivel de partículas, llegan a la atmósfera y ¿qué sucede? Pues las desplaza el viento, porque son partículas, es como una pequeña mota de polvo, para ponerles en contexto. Pues la desplaza el viento y hay alguna nube, un cumulonimbus que va a generar lo que es alguna lluvia, alguna tormenta en una zona en particular, pues quedan atrapadas estas partículas de ácido sulfúrico y ácido nítrico en esas pequeñas gotas de agua. Entran, se absorben y de esa manera precipitan lo que son estos contaminantes ácidos que generan problemas a nivel de la superficie terrestre, como lo es la oxidación de la infraestructura, metales, así también pueden generar problemas en la piel, por eso es de cuidarse cuando hay caída de lluvia, porque en general acá en la capital hay un pH cerca del 7.5 al 8 en cuanto a la acidez de la lluvia. No es tan grave, sin embargo, está por encima de lo que es el 7, que es la base neutra. Por ende, puede ocasionar problemas a la salud a largo plazo y claramente vemos de que genera contaminaciones bastante graves. Muy bien, con ello vamos a dar por cerrada lo que es el desarrollo de este último contenido de aprendizaje en el área de biología. Y con ello prácticamente hemos abordado todos los contenidos del plan de estudio de ciencias naturales hasta la fecha. Para la próxima clase vamos a realizar ya propiamente el refuerzo académico. Este tema también es evaluado dentro de la prueba avanzo y ese material que vamos a estudiar es bastante estratégico, ya que como les comentaba es un material que ha brindado el MINED y asimismo he preguntado con algunas amistades que tengo dentro del Ministerio de Educación y me han comentado de que es posible de que funja como un banco de preguntas. Así que vamos a estudiar ese material, se llaman PRAE, y luego de que lo repasemos en la próxima clase y definamos sus opciones de respuesta, se los voy a brindar para que lo tengan como un documento más para que estudien y se preparen para dicha prueba. Bueno, sin más, si tienen alguna duda, pregunta, podemos hacerla en este momento. De lo contrario, si está todo claro, me confirma en el chat para dar por cerrada con la clase de este día. Está todo claro, profe. Muy bien. Espero verlos en la próxima clase. Recuerden, será muy importante. Inviten a sus demás compañeros para que puedan ingresar, ya que vamos a realizar ese refuerzo académico. Son ítems tipo PAES y así también de seguro como vendrán dentro de la prueba avanzo.
Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos hasta una próxima sesión. Que tengan una feliz tarde y un excelente día. Feliz día. Gracias igual, profe. Adiós. No, profe. Nos vemos.